Bueno, muchachos, entonces tenemos acá ya las reacciones calculadas. Entonces voy a moverme para acá, para la siguiente imagen, donde vamos a ver qué es lo que hicimos. Miren, aquí lo que yo hice es que yo planteo un- una, una sección. O sea, me están pidiendo que calcule la fuerza de este elemento, me están pidiendo que calcule la fuerza de este elemento y me están pidiendo que calcule la fuerza de este elemento. Para calcular esas tres fuerzas, pues el corte que yo debería hacer, la sección que yo debería hacer, debería pasar por los tres elementos. ¿Sí? Entonces, si yo corto de esta manera, voy a cortar los tres elementos y podría averiguar las fuerzas de los tres. ¿Vale? Entonces, por eso voy a seccionar, voy a hacer un corte por acá y vamos a ver qué queda con ese corte. A ver, ¿qué nos dice el método? Listo, nos dice, usted puede cortar en cualquier lado que usted quiera, donde le convenga. Pues nos conviene en este lado porque me están pidiendo esas tres fuerzas. Y dice, usted puede trabajar tanto con el lado derecho como con el lado izquierdo. ¿Sí? Es decisión suya con qué lado trabaja. Si ustedes ven que aquí hay más fuerzas y que entonces empieza a embolatar la cosa, porque aquí hay una fuerza de 400, otra de 900, otra de 1200, mientras que por este lado solamente hay una fuerza de 300. Ahí no calculamos a X, calculémoslo. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Una sola, 400 hacia allá. ¿Cuánto debe valer a X? Pues 400 hacia acá. ¿Sí? A X es 400. ¿Listo? Entonces miren, aquí tengo dos fuerzas, entonces obviamente por este lado va a ser más fácil trabajar. Entonces por esa razón yo no voy a escoger el lado derecho, sino que voy a escoger el lado izquierdo. Pero si alguien quiere hacerlo por el lado derecho, bien pueda, lo puede hacer y le tiene que dar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, cortando acá, es muy importante hacer el matachito. ¿Sí? Ese matachito es supremamente importante. Entonces, cortando acá, yo como decidí analizar el lado izquierdo, pues yo solamente dibujo el lado izquierdo. Pues si yo analizo el lado derecho, pues dibujo solo el lado derecho. ¿Vale? Entonces, aquí ya se olvida uno de lo que había al lado derecho. Lo que había al lado derecho desaparece completamente. Y en la ecuación empiezan a figurar solo las cosas, las cargas y los elementos que habían al lado izquierdo, porque ese fue el lado que yo escogí para trabajar. ¿Sí? Entonces aquí me aparece AX que valía 400, me aparece una carga de 300 que es la reacción que calculamos, eso es lo que me aparece acá, y me aparecen las fuerzas que aparecen en las barras donde yo corté. ¿Vale? Entonces, como este nodo se llama GC, o sea, este nodo se llama G y este nodo se llama C, entonces la fuerza en esta barra se llamaría fuerza GC. ¿Sí? Como este es G y aquí había por aquí había un nodo, creo que aquí, si no estoy mal. Sí, efectivamente, ahí. Sí. Entonces aquí había un nodo que se llamaba E. Entonces esta fuerza se llama GE. Y aquí hay un nodo B. Este nodo es B y este nodo es C. Entonces esta fuerza se llama BC. ¿Sí? Listo. Entonces, primero, que hay que tener en cuenta que cuando uno corta la estructura, quedan tres barritas viéndose y de esas tres barritas tienen que salir tres fuerzas. Listo, ya las bautizamos. Esta se llama GE, esta se llama GC y esta se llama BC. ¿Listo? Muy bien. Ahora lo que hay que mirar es por qué el dibujo tiene las flechas en esos sentidos. Es decir, por qué tiene esta flecha para acá, esta para allá y esta para allá. Estas dos saliendo y esta entrando. ¿Por qué? Porque sí. Es decir, es una hipótesis. Ustedes las pueden colocar al contrario, las pueden colocar como ustedes quieran, saliendo o entrando. Es una hipótesis. El ejercicio te va a decir si está bien o está mal. Si es positivo, está bien. Si es negativo, quiere decir que asumiste la hipótesis contraria y tienes que cambiarlo al final. ¿Sí? Como lo hemos venido haciendo antes. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, una vez uno hace este planteamiento, bueno, les cuento que es este triangulito de acá, que la distancia del elemento mide 4, la distancia de este señor mide 3, o sea, 4, 3, entonces la diagonal mide 5. Eso es lo que quiere representar este cuadrito, ¿sí? Este triangulito, perdón. Bueno,
Bueno, una vez hecho este planteamiento, que es probablemente lo más importante, que este planteamiento quede bien hecho, el resto es carpintería. Entonces, ¿qué se hace? Uno plantea sumatoria de momentos en cualquier punto, en el punto que más convenga para hallar tres fuerzas. Mire, ¿qué tenemos acá? Tenemos una, dos y tres incógnitas, ¿sí? Una incógnita horizontal, la otra horizontal y la otra inclinada. Entonces, si yo me pongo a ver y yo soy suficientemente observador, yo digo, mire, si yo hago momentos en este punto, que se llama punto C, si yo hago momentos en C, pues estas dos fuerzas, tanto la fuerza inclinada GC como la fuerza horizontal BC, pues no me van a generar momento porque las dos caen sobre ese punto. Quiere decir que las fuerzas que actúan sobre el punto de los momentos no generan momento, ¿verdad? Es como tratar de abrir la puerta empujando las bisagras. Entonces voy a tener en la ecuación esta fuerza que sí, pues mire que su línea de acción no pasa por el punto C. Esta también porque, no, esta no, porque su línea de acción, miren que su línea de acción pasa por el punto C, o sea, esta tampoco me genera momento. Y esta de 300, miren su línea de acción, y su línea de acción no pasa por el punto C. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en C, estoy eliminando esta, estoy eliminando esta, estoy eliminando esta de acá, y el problema se me simplifica bastante, porque me quedo solo con una fuerza y una reacción y una incógnita. Entonces ahí ya podría esperar la incógnita, ¿sí? En eso consiste el método, en mirar en dónde nos conviene hacer momentos, ¿sí? Entonces espero que quede claro lo que expliqué y procedo a hacer momentos en C. Entonces yo digo sumatoria de momentos en C debe ser igual a 0, ¿verdad? Porque la viga está quieta, la cercha está quieta. Listo. Entonces, GC no me produce momento, porque está actuando sobre el punto. FBC no me produce momento porque está su línea de acción está sobre el punto C. 400 no me produce momento, entonces ni esta, ni esta, ni esta me produce momento. Solamente G, E. Entonces yo tengo que primero, antes de, hay que asumir un sistema de signos, una convención de signos, vamos a decir que es esta. Y bueno, listo, esto está apoyado en el punto C. Si yo empujo hacia allá, la viga o la cercha se va a empezar a mover en este sentido, ¿sí? Así, ¿eso qué es? Negativo para mí. Entonces, menos F, G, E, multiplicado por la distancia perpendicular desde acá, desde el punto de apoyo hasta la carga. Eso es 3, ¿vale? Entonces 3. Listo, entonces FGE por 3. Y la otra fuerza que está actuando, esta no actúa porque pasa por el punto de apoyo, su línea de acción, esta sí. 300 cuando yo empuje la viga en este sentido. Entonces ella me va a girar así. Eso para mí es positivo. Listo, entonces más 300, eso sí la conozco, 300 multiplicado por la distancia perpendicular entre 300 y el punto de apoyo. Distancia perpendicular entre 300 y el punto de apoyo es 8, 4 más 4, ¿sí? Entonces 300 por 8, y esto es igual a 0. Ahora, entonces hago las operaciones que se puedan hacer. 3 por FGE, no lo puedo hacer, me da menos 3 FGE, ¿sí? Más 3 por 8, 24, esto me da 2400 y esto es igual a 0. Paso el negativo al otro lado para que me quede positivo y me queda 2400 igual a 3 FGE. ¿Listo? Y para despejar FGE, el 3 que está multiplicando lo paso a dividir y me quedaría 2400 dividido entre 3 igual a FGE. ¿Listo? Entonces 24 dividido entre 3 es 8, entonces esto da 800. Esto es igual a 800. Muy bien. Y ya calculé el valor de FGE. ¿Listo? O sea, ya sé el valor de esta fuerza, que es 800.
y además me dio positivo, o sea que muy probablemente este sentido es el sentido correcto del, de la fuerza, o sea que está haciendo compresión, ¿sí? Cuando entra hace compresión, cuando sale hace tensión. Muy bien, listo, o sea, ya con eso ya calculé FGE. Ahora yo lo que puedo proponer es, vea, como eso me funcionó tan bien, yo puedo mirar donde hay otro punto que me genere esa misma posibilidad de reducir incógnitas, o sea que yo me quede con una sola incógnita y que no, y que de esa manera pueda yo digamos calcular el valor de esa incógnita con la que me quedé. Entonces la otra opción que yo podría ver acá, y esto es independiente para cada ejercicio, le toca a uno analizarlo. A veces el punto de apoyo, miren, por ejemplo acá el punto de apoyo fue C y C está por fuera del dibujo, o sea, C digamos que no hace parte de la parte de la cercha con la que nos quedamos, C está por fuera. A veces el punto aparece afuera, a veces aparece dentro de la estructura, no importa. Analicemos esto. Si yo hago momentos en G, ¿qué pasa? Entonces, FGE no actúa, FGC no actúa, porque las dos pasan por acá. 400, su línea de acción no pasa por C, sí actúa. 300, su línea de acción no pasa por C, sí actúa. Y FBC, su línea de acción no pasa por G, o sea que sí actúa. Entonces me quedo con dos fuerzas y una incógnita. Si yo tengo dos datos y una incógnita, yo lo puedo despejar, o sea que me funciona. Entonces yo plantearía sumatoria, lo voy a hacer con otro color. Sumatoria de momentos en el punto G igual a 0. ¿Sí? En el punto G igual a 0. Entonces es hacer sumatoria de momentos acá. Entonces, ya dijimos que esta no actúa y esta tampoco. Entonces solo analizamos las que actúan. 400. Si yo tengo apoyada la estructura en G y empujo hacia allá, la viga, la cercha va a tratar de moverse así, eso es positivo. Entonces me da positivo 400 multiplicado por la distancia perpendicular, que en este caso es 3. ¿Sí? 300 tiene la misma reacción, entonces es positiva. 300 multiplicado por la distancia perpendicular que hay desde la carga hasta el punto G, 4 metros. 4 metros. Y esta FBC, que si yo tiro la estructura en este sentido, está apoyada acá, ella va a tender a hacer esto. Eso para mí es negativo, según esto, negativo. Y sería FBC, FBC multiplicado por la distancia perpendicular, que en este caso la perpendicular es 3. ¿Listo? Y esto es igual a 0. Muy bien. 3 por 4, 12, 1200 más 3 por 4, 12, 1200 menos 3 veces FBC, y esto es igual a 0. 1200 y 1200 es 2400 menos 3 veces FBC igual a 0. Ahora pasamos el negativo al otro lado y me queda que 2400 es igual a 3 veces FBC. Paso el 3 a dividir, me queda que 2400 dividido entre 3 es igual a FBC. Y eso quiere decir que FBC es igual a 800. FBC. Listo. Entonces ya tenemos el valor de FBC y el valor de FGE. O sea, ya sabemos cuánto vale esta fuerza. Ah, bueno, y además medio positivo, lo que quiere decir que las fuerzas están bien orientadas. Ya tenemos el valor de estas dos. La única que me falta hallar es la fuerza inclinada. ¿Sí? Entonces, muchachos, voy a borrar esto para no tener que moverme de acá. Voy a borrarlo, trabajar con el tablero limpio para generar claridad con respecto a ese punto.
porque digamos que esto es muy mecánico y pues es muy fácil. La fuerza inclinada requiere un poquito más de atención que las otras fuerzas, pues porque al estar inclinada hay que descomponerla en sus componentes, ¿no? O sea, quiero que recuerden que un vector puede tener dos componentes, una en X y una en Y, cuando está inclinado. Cuando el vector es vertical solo tiene una componente, que es el mismo, y cuando el vector es horizontal pues solo tiene una componente, la componente en X. Pero cuando el vector, siempre que aparece un vector inclinado, él tiene dos componentes, una en X y una en Y. Y no sé si recuerden que esas componentes responden a una función trigonométrica. Entonces, para que hagamos memoria, si nosotros tenemos acá, digamos que este es el ángulo θ, tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que el seno, este es el opuesto y este es el adyacente y esta es la hipotenusa, ¿sí? Acuérdense que el seno, la función seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa. La función coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Teniendo esto claro, uno podría decir que un vector, cuando un vector f cualquiera está inclinado, tiene dos componentes, una componente en X y tiene una componente en Y, ¿sí? Una componente en Y. ¿Cuánto vale la componente en X? Pues fácil, es como si armáramos aquí el triangulito como si armáramos este triangulito y dijéramos, bueno, si yo conozco f, conozco el ángulo θ, entonces si yo aplico seno de θ, el seno sería opuesto sobre adyacente y el coseno sería adyacente sobre hipotenusa. Entonces si yo digo coseno de θ acá, coseno de θ es adyacente, que es este de acá se llama fx y este de acá se llama fy, ¿sí? Componente en y, componente en x. El coseno de θ sería igual a adyacente sobre hipotenusa, o sea, f de x sobre f de x sobre f, y el seno de θ sería igual a el opuesto, que en este caso esto es igual que esto, entonces esto es fy, sería opuesto fy sobre hipotenusa, que es f. Entonces para un vector f, si usted quiere hallar f de x, usted lo despeja, pasa esto que está dividiendo a multiplicar y que le queda f de x igual a f que multiplica al coseno de θ, y f de y igual a f que multiplica al seno de θ. O sea, siempre que usted quiere hallar una componente en x, utiliza coseno. Siempre que quiere hallar una componente en y, utiliza seno. Esa básicamente es como la regla, ¿sí? Esto es como un recorderis de cómo hallar, pues para los que no lo sabían, si no lo saben, para que se enteren, pero los que lo sabían, así se hallan las componentes de un vector, componente en x y componente en y. No necesitamos recordar todo esto, ni todo esto, solo necesitamos recordar estas formulitas, que la componente en x es el vector por el coseno del ángulo y la componente en y es el vector por el seno del ángulo. Listo. Entonces voy a borrar esto de acá. Entonces simplemente recordando esto y teniendo estas fórmulas de la componente en x y la componente en y, ya el hecho de que el vector con el que estemos buscando sea inclinado, pues ya no es un problema, porque ya tenemos cómo convertirlo en sus componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso estamos hallando o sea, necesitamos hallar FGC. Esto es lo que queremos hallar. Este ya lo hallamos y este también. Queremos hallar FGC, ¿sí? Entonces, como les decía, FGC está inclinado, va a tener una componente tanto en X como una componente en Y, ¿sí? La componente en Y va a ser así, bajando.
bajando, y la componente en X va a ser así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el vector va hacia abajo, ¿sí? La componente en Y es bajando y la componente en X es acá. Esta se llamaría FY y esta se llamaría pues FX, ¿vale? Si yo hago una sumatoria de fuerzas en X, mire que conozco esta y no conozco esta, me quedo con una incógnita, con Fx, podría reemplazar Fx, pero miren que en Y solamente hay una fuerza, dos fuerzas, una fuerza y una incógnita, entonces es más fácil hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces voy a plantear sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tengo que generar un sistema, una convención de signos, positivo bajando, negativo subiendo, y entonces hago 300 es positivo, entonces lo coloco 300, Fy es negativo, menos Fy igual a 0. Entonces ya sé cuánto vale Fy. Miren, Fy vale, paso el negativo para el otro lado y me queda 300 igual a Fy, ¿sí? Entonces ya sé cuánto vale Fy, así de sencillo, ¿sí? Haciendo sumatoria de fuerzas. Claro, si ustedes quieren aplicar sumatoria de momentos en un punto y les sale con el momento, lo pueden hacer. Pero en este caso creo que lo más fácil es aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Y me da 300. Ah, bueno, ¿será que si yo sé Fy, sé el ángulo o el seno del ángulo, lo conozco, ¿puedo hallar F? Sí, claro, utilizando esta fórmula. Entonces miren, Fy vale 300. Voy a reemplazar eso en esta fórmula. Voy a reemplazar acá. Fy vale 300. ¿Sí? Eso es igual a F, que es lo que me interesa hallar a mí, F, o sea el vector, o sea F, en nuestro caso FGC, voy a colocar GC, por el seno del ángulo. ¿Pero qué dijimos que era seno? Seno dijimos que era opuesto sobre hipotenusa. Eso es el seno de teta. Yo puedo colocar acá seno de, hallo este ángulo de acá, y con ese ángulo le busco el seno a ese ángulo y coloco aquí multiplicado por lo que me dé. Pero como tengo aquí este triangulito, es mucho más fácil. Miren que este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá. Entonces, si sabemos que seno es opuesto sobre hipotenusa, yo lo que hago es coloco el 3 y la hipotenusa es el 5. Entonces digo multiplicado. Entonces el seno del ángulo para mí es opuesto, que es 3, dividido entre la hipotenusa, que es 5. Seno de teta es 3/5, entonces yo multiplico esto por seno de teta, que es lo que me dice aquí. Pero seno de teta es 3/5, entonces lo multiplico por 3/5. Ya teniendo eso así, entonces simplemente despejo FGC. Entonces FGC es igual a 5 por 3, 15. Mejor dicho, no lo voy a hacer, lo voy a colocar 5 por 300 dividido entre 3 que está multiplicando, pasa a dividir 3, tercera de 3, 1, 100. Entonces esto me va a dar 5 por 100, me da 500. Esto es igual a FGC. Y ya tengo el valor de FGC. ¿Sí? Listo, quedó resuelto el ejercicio. Ese es el famoso método de las sesiones. Y bueno, espero que sea claro. Nos vemos en el encuentro sincrónico para resolver dudas y tratar de hacer otro ejercicio, ¿vale? Bueno, muchachos.